Durante la primera regulación que hay que realizar al usuario, la primera configuración del equipo, hay una serie de parámetros que hay que configurar. Entonces, para llegar a esos parámetros tenemos que ir al botón que tenemos en el margen izquierdo, el botón central de las tres flechas, y acceder al botón de configuración. Vale, el primer valor que hay que tener en cuenta en este menú lateral es el valor PPD, Pass Per Degree. Lo tenemos que tener en 250. Si tenemos en un valor de 200 o 475, que suelen ser los valores que coge por defecto en la creación de un vehículo nuevo, por ejemplo, lo ponemos en 250 y le damos al OK. Entonces nos pide que tenemos que reiniciar para que el cambio tenga efecto. Entonces le damos al OK y le damos a esa flecha en círculo para refrescar. Vale, una vez este cambio ya cambiado, accedemos a la configuración y nos aparece esta pantalla de regulación del guiado con una serie de valores. En esta pantalla nos aparece el primer valor, que es el valor de agresividad angular, que es la rapidez de respuesta del control del volante frente a un cambio. El valor típico parte de 100. Entonces lo que hacemos normalmente es subir este valor un poquito más, y se suele dejar entre 130, 140, es un valor más o menos habitual. Esto normalmente pues se hace un patrón AB recto, por ejemplo, y se va probando con el usuario a ver si culebrea, por ejemplo. Si no culebrea, es el típico valor para corregir este aspecto. Luego tenemos el valor agresividad lateral, que es la respuesta al error lateral del vehículo frente a la línea guía, es decir, frente a la línea blanca que se genera cuando marcamos el punto A y el punto B. El valor típico, es decir, el valor de fábrica, por así llamarlo, es 50. Al igual que con el valor de agresividad angular, se va subiendo un poquito. Normalmente es un valor que se suele dejar entre 60 y 70, 75, dependiendo también si durante la prueba necesita un mayor elevado en este número o una disminución sobre el mismo. Dependiendo de si el vehículo a lo mejor notamos que tiene algún pequeño culebreo o no termina de ir del todo fino. Luego tenemos la agresividad de entrada, que es la capacidad de captación de la línea guía, es decir, cuando, por ejemplo, cambiamos de mano y vamos a entrar en una nueva línea, lo mejor, lo más recomendable es que el cliente deje el vehículo lo más encima de la línea para ayudar un poco al guiado a entrar sobre la misma. De todas formas, vamos a decir que la agresividad de entrada es cuanto más subimos ese valor, digamos, más acción va a llevar para coger la línea antes. También un poco esto con cuidado, porque si subimos demasiado el valor, puede ser que entre demasiado agresivo y puede ser que la entrada no la realice del todo bien. A lo mejor incluso se produzca alguna imperfección, de hecho, precisamente porque lleva demasiada actividad. Entonces es un valor que parte de 30 y se suele subir a lo mejor a 40, 45 como mucho. También es un valor que habría que probar en la regulación inicial del equipo. Luego tenemos los valores de I, I2 y D. La I es el valor integral, que con él se controlan las ondulaciones de las labores. El valor típico suele ser 0,1 y este valor elimina las pérdidas de movimientos debidas al orbitrol. Digamos que se encarga un poco de absorber los posibles errores introducidos en las medidas del vehículo y en los parámetros. También compensa los escurrimientos a lo mejor en ladero y desplazamientos o deslizamientos en la siega de arroz. Luego tenemos el valor I2, es un factor integral secundario que elimina el XTE remanente si lo hubiera. El valor típico también es 0,1. Y luego tenemos por último el valor D, que es el valor derivativo, y con él se amortiguan las ondulaciones y los culebreos. El valor típico es 0,1, pero se puede llegar a regular hasta 0,7. Este valor, al igual que el valor angular lateral y entrada, se va subiendo de poco en poco. Por ejemplo, si tuviéramos algún culebreo en la labor, y lo que se va haciendo es ir probando si hace falta irlo aumentando o disminuyendo. Al igual que pasa con los valores de agresividad angular lateral y entrada, si nos pasamos podemos incluso aumentar el problema que tenga el usuario. Entonces lo suyo es ir subiendo de poco en poco y ir revisando si el problema se soluciona o si empeora, porque hay veces que a lo mejor lo subimos demasiado y lo que tenemos que hacer es volver a corregir y bajarlo un poquito, ¿vale? Y por lo demás, esta es la
la pantalla de regulación del guiado.